Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de dos, y sean todos bienvenidos. Antes de empezar, quiero darle las gracias a The Spa by Dr. Andrés Durán por hacer este episodio posible. Es un centro de medicina estética, uno de los más avanzados de Latinoamérica, y tiene los tratamientos con la mejor tecnología para tu piel. Lo más chévere de todo, que ya se lo he comentado, que si hacen su valoración, agendan su consulta, pueden obtener hasta un 10% de descuento en el tratamiento utilizando el código MAMA10. Toda la información está en sus redes sociales, daspa.back, y esta promoción es válida hasta julio 16 del 2025. Entonces aprovechen, mamá y mujeres, siempre es un buen momento para consentirse. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial que admiro demasiado, sinceramente la admiro mucho por su trayectoria. Ella es Liliana Mesa. Hola, Lili. Hola Mari, ¿Cómo estás? gracias por esta invitación tan especial. Gracias a ti por aceptar la invitación, Lili. Me estabas comentando que te gustaban los podcasts. ¿Has estado en muchos? He estado no en muchos, me gustan los podcasts, escucharlos, verlos, como me encantan los empresariales Sí, o los de historias que me conecten, porque pienso que sí, total. aprendes muchísimo, es súper enriquecedor, entonces me gusta escuchar muchos podcasts y Sí, verlos también. sí, y es una forma diferente de educarse. Y sí he estado como en cuatro, no sé, como en cuatro, pero más que estar, que me encanta, gracias por esta invitación, me gusta mucho, soy una consumidora asidua de los ¿Has podcasts. estado uno de mamás? No, ¿Primera nunca, vez? primera vez. Primera vez. Entonces, Lili, como te estaba comentando, muchas, incluyéndome, te conoce desde los años de Zoom, desde los años de por allá, y hemos visto tu crecimiento a nivel profesional, de emprendimiento, de constancia, de las subidas y las bajadas, pero hay algo que todavía hace falta, que es la parte de ti como Liliana mamá, que también tiene sus retos, también tiene sus desafíos, y que fuiste mamá muy joven y Sí, que paralelamente fuiste mamá joven y haciendo crecer una empresa. Fueron muchos hijos al mismo tiempo. sí. Entonces, vámonos a ese momento donde quedas embarazada y empecemos tu historia. Uy, Dios mío. Imagínense que yo quedo embarazada, iba a cumplir 17 años, todavía no los había cumplido, me acaba de graduar del colegio, ya estaba en primer semestre de la universidad cuando quedó embarazada. Por sorpresa, obviamente, era un bebé, imagínate, 17 años, eres un bebé. Tengo a mi hijo, Espérate, vamos a quedarnos ahí. 17 años, quedas embarazada. ¿Qué fue lo primero que cuando tuviste esa prueba, qué fue lo que pasó por tu mente? ¿A quién le uy, dijiste? me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo, es un miedo, un temor. Y yo, ahora, ¿cómo le digo a mis papás? Pero mira, Mari, yo desde el primer momento en que yo vi esa prueba, yo amé a mi hijo inmensamente. Sí. Por mi cabeza jamás pasó ni abortarlo, ni nada de eso. O sea, yo contra viento y marea, si me tenía que enfrentar al mundo entero, yo iba a tener a mi hijo. ¿Por qué? Porque en esa época, imagínate, yo estaba en primer semestre de la universidad. La otra parte de quien fue mi primer esposo, porque después me casé escondida, imagínate. Mm. Imagínate, yo tenía 17 y él 18. O sea, éramos un par de niñitos. Eh, Habían personas que querían que yo abortara. Yo dije, pues no. Y gracias a Dios siempre conté con el apoyo de mi papá y de mi mamá. O sea, mi papá y mi mamá fueron incondicionales conmigo, que muchas veces muchas mujeres toman esta decisión porque están solas, no tienen el apoyo de nadie, no saben, yo no tenía ni idea de absolutamente nada. O sea, yo quedo embarazada y yo tenía 3 meses de haber tenido mi primera relación. Imagínate. Y mi hijo nace al año.
Al año debió haber tenido mi primera relación. Entonces, Claro. imagínate, yo no tenía ni idea de nada, porque aparte tú eres un bebé. Eres un bebé. ¿Y recuerdas ese momento cuando le cuentas a tus papás? Sí, lo recuerdo perfectamente. A mi mamá le dije, a mi mamá fue la primera que le dije con la psicóloga enfrente. Ujú. Es más, ni siquiera fui capaz de decirle, le dijo mi psicóloga y yo salí corriendo del miedo que tenía. Yo salí corriendo, llorando, mi mamá atrás de mí, no sé qué. Y a mi papá le dijo mi mamá. Y mi papá no me hablaba. Ah, él Duró fue sin... más. Uy, Dios mío, ese hombre lloraba, no sabía qué hacer. Imagínate su hija, yo soy la hija mayor. No, eso fue horrible, yo no sabía. Entonces yo cumplía años en marzo 4, cumplo años yo me enteré como 2 semanas antes que estaba embarazada. Entonces él me habló el día de mi cumpleaños, Imagínate. el día de mi cumpleaños. ¿Y qué te dijo ese día? No, me abrazó, nos pusimos a llorar. Fue súper, súper emotivo, pero y ha sido un abuelo lo más espectacular del mundo. O sea, yo sin mi papá y sin mi mamá no sé qué hubiera hecho. Claro, claro, es que esa red de apoyo y ese Sí, apoyo de una niña, 17 sí. años, que sí, o De sea, mis papás y de mis amigas fue también insuperable. O sea, fue una cosa, mis amigas, porque obviamente tú a esa edad, tú llegas, yo estaba en la universidad, tú vas en segundo semestre de la universidad, a la semana ya estaba en parciales, yo no me retiré de la universidad, yo seguí estudiando como si nada. O sea, yo me trasnochaba con mi bebé y al día siguiente, si tenía que ir a hacer parciales, hacía parciales. Yo estaba con el bebé aquí estudiando. O sea, yo no me terminé mi carrera en 5 años, perfecto, no perdí nada, me gradué con honores. O sea, que sí se puede. claro que sí. Y el papá de tu hijo en ese momento, cuando le dices que estás embarazada, también es un niño de 18 años, Sí, ¿cuál fue su imagínate que él reacción? estaba estudiando por fuera, él se acababa de ir, nosotros nos graduamos el mismo día del colegio Ok, y él se acababa de ir a estudiar a Texas. Imagínate eso fue traumático, bueno, los papás, mejor dicho, me acuerdo que los papás no querían que viniera, ujú, no querían que viniera, eso fue horrible. Mira, yo en mi embarazo, yo creo que yo lloré todos los días, sí, todos los días, todos los días, y sobre todo que estamos hablando hace 31 años, que yo sentía cuando yo, imagínate, yo me veía súper niñita, claro. porque yo soy súper mataño, imagínate, yo sentía que yo llegaba a la universidad y yo sentía la mirada de todo el mundo y los susurros y las cosas, o sea, yo me sentía horrible, porque tú sabes lo que es estar en boca de todo el Claro, mundo a esa edad que tú eres ahora mismo me importaría 5, o sea, sí, pero me estás importaría apenas 5, empezando la vida pero a los y los 17 comentarios. años eres una persona, una mujer inmadura, apenas Claro, estás empezando. Yo me volé mi adolescencia prácticamente. Yo no podía hacer los mismos planes que hacían mis amigas. claro. Yo estaba en otro cuento totalmente diferente. ¿Él regresa o él se Él queda? regresa, él regresa a mitad de año y bueno, y la idea, nos casamos a escondidas porque los papás de él no querían que yo me casara. Y bueno, nosotros nos casamos a escondidas. Mis papás estaban de viaje eh, y nosotros nos casamos a escondidas. Yo era Imagínate. menor de edad, entonces mi tía que es como mi otra mamá, fue la que me hizo el DOF, consiguió la iglesia, el padre, me acuerdo tanto, el padre era un padre español que ya se murió y el padre, bueno, nos casó, me puso un vestido de mi tía, ay no, 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 de no. todo y nos casamos a escondidas. Entonces él se va, los planes eran que yo me fuera a tener el bebé a Estados Unidos. Pero bueno, yo era tan chiquitica que a mí me dio miedo. Claro. Yo dije, no, vamos a esperar, lo tengo aquí y cuando ya el bebé nazca, nos vamos para allá. Bueno, resulta que él se terminó regresando. Él se terminó regresando y bueno, no resultaron las cosas. No resultaron las cosas, nos separamos cuando Sebastián tenía 2 años y medio, Ok. como 2 años y medio. Nos divorciamos, no sé qué, y yo me volví a casar. Te estás adelantando mucho. Ya me estoy adelantando, me estoy La Lili, 17 años, digamos que tiene
lo estás contando, que estabas en la universidad, terminaste, no fue ningún tipo de impedimento tuyo, el embarazo tuyo fue normal en el sentido que no No tuviste tuve ningún dolores problema, no o nada. ningún tipo de problemas. Bueno, el parto fue natural. Ujú. Mis 2 partos han sido naturales. El primero sí fue muy doloroso. Muy doloroso. Me dieron unos dolores horribles, o sea, duró mucho tiempo porque no dilataba, no sé qué. Entonces fue, imagínate, aparte yo chiquitica, me daban calambres, no sé qué. Mi mamá, la pobre, Chiquita. terminó con todos los brazos moreteados, con mis uñas enterradas, de todo, o sea, Claro, claro. fue doloroso. Porque Cuando ya el segundo parto sí fue un paseo. un paseo. Y no, ya, uno ya entiende, ya sabe un Uno ya poquito sabe más para qué va. para lo que va. Cuando tú tienes a tu bebé, ¿y ahora qué? O sea, una niña de 17 años, ¿y ahora qué? ¿Cuáles fueron tus, digamos, tus pensamientos o cómo abordaste esa maternidad? Porque alguien puede decir, ¿quién cuida a quién aquí? Sí, exacto. Bueno, yo vivía con mis papás, yo me quedé viviendo con mis papás, es más, estando casada, viví todo el tiempo con mis papás. Él se vino a vivir, mi primer esposo se vino a vivir con nosotros en la casa de mis papás y bueno, ahí teníamos todas las comodidades porque habíamos comprado un apartamento que nunca alcanzamos Ujú. a vivir, pero que nos divorciamos antes y todo el tiempo vivimos ahí. O sea que yo no viví como esa parte de ama de casa, de todo, no la viví en mi primer matrimonio. Cuando estamos en donde mis papás, yo decía, bueno, yo siempre fui una persona acostumbrada y ese fue el ejemplo que vi en mi casa a trabajar. Ujú. Siempre, y siempre fui súper inquieta, súper emprendedora. En el colegio vendía de todo, o sea, me encantaba, o sea, era Claro, algo que me salía, no me gustaba que mis papás me dieran plata, o sea, me gustaba tener mi propia plata. Siempre he sido así, desde chiquita. Y yo me acuerdo que mis papás tenían unas distribuidoras y yo me iba a trabajar y a mí me gustaba atender a los clientes y me gustaban eran los que compraban full. sí, A mí el cliente chico no me gustaba. Entonces yo decía, ahora que nace Sebas, o sea, esta es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de mis papás. De igual manera, mis papás le dieron de todo. O claro, sea, mis papás me ayudaron en de todo. Mis papás se volvieron locos. claro. Imagínate, el primer nieto, de su primera hija, de todo. Pero ya algunas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo la donación del colegio, que yo la di yo de mis ahorros, de lo que yo Wow, trabajé y de todo. Y no era cualquier cosa, o sea, era claro. O bastante sea, dinero. él nace y, y empiezas a trabajar de una vez. Ya yo trabajaba Sí, sí, antes sí. en la empresa de la familia, ya yo trabajaba antes. Desde chiquita, yo me acuerdo que yo tenía casualmente 16 años y mis papás se fueron un viaje largo y me dejaron la empresa a cargo mío. Entonces ya yo sabía cómo era el trabajo, cómo era todo. Y cuando mis papás llegaron, le decían, o sea, los felicito, su hija impresionante. No sé qué, todos los proveedores felicitaban a mis papás. Nosotros tenemos una empresa de productos de aseo personal, una fábrica. Y en ese entonces yo me quedé a cargo. Yo me quedé a cargo de absolutamente todo en la empresa. Y ya yo estaba acostumbrada a trabajar, ya yo Claro. sabía trabajar. Y paralelamente a eso, cuando nace Seba, yo digo, ¿qué más hago para ganar plata? Porque también estaba estudiando. O sea, no podía hacer tampoco tantas cosas. Claro, ¿y te faltaba cuánto para terminar de graduarte? Imagínate, me faltaban 4 años, Claro. porque es que yo tuve a Sebastián en segundo semestre de la Ah, universidad. sí, estabas apenas Estaba empezando, apenas claro. empezando y eran 10 semestres. Entonces Lili, yo digo, mis amigas ujú, siempre me decían, Nos gusta lo que tienes puesto, nos gusta lo que... Yo dije, ya sé lo que voy a hacer, voy a vender ropa. Y yo me fui para Estados Unidos, me acuerdo que me fui a New York y compré, y yo nunca había viajado solita, solita. Me fui sola y me busqué, o sea, averigüé todo, las bodegas, no sé qué, todavía me acuerdo. Broadway con la 36 y me iba donde todos esos chinos a comprar, judíos, de todo, a comprar. Y yo llegaba a mi casa, Mari,
Y el día que llegaba ya estaban todas mis amigas esperándome, las pelas de la universidad, de todo, y yo vendía todo. Y Lili, pero en ese momento, pues Seba estaba pequeño. Era un Pero bebé, ¿cómo era un hacías? bebé. ¿Quién era tu red de apoyo? Y también, ¿cuáles eran los retos que tú también encontrabas en esos momentos para poder emprender y poder también criar? Bueno, yo siempre digo que Sebastián ha sido y es mi mayor motivación. Desde que él nació, y yo no sé, él me dio una fuerza y una motivación para hacer todo lo que he hecho en mi vida. Ha sido un reto y ha sido un sub y baja emocional, porque en el camino, como madre, he tenido muchos retos y retos dolorosos, Ujú. pero él ha sido mi mayor motivación. ¿Nos quieres compartir un reto? Bueno, el reto más grande fue sacarlo a él adelante y él es Asperger, Ok. está dentro del espectro del autismo, pero a él no se lo detectaron desde chiquito. En esa época, pues, él no había tanta información como hay hoy en día, y a él ya él fue diagnosticado ya grande. Ok. Y a raíz de una depresión que le dio muy fuerte y de muchas cosas, pero desde chiquito él tenía todos los rasgos, tenía todos los signos, pero a mí los psicólogos nunca me dijeron nada, o sea, No era tan nada, usual, no era tan usual, entre comillas, porque pero sí, yo sabía dentro de mí que mi hijo tenía algo, o sea, que mi hijo era diferente a todos los demás, claro, era diferente a todos los demás, y yo sabía que él hacía un esfuerzo por encajar, por meterse, por complacernos a nosotros, por complacer a todo el mundo, pero a la vez estaba sufriendo. claro. Entonces, cuando a él ya le detectan eso, ya grande, para mí fue muy duro. Para mí fue muy duro porque mucho tiempo me sentí culpable. Culpable por, hold on, Kleenex. Culpable porque no sabías antes qué era o porque no pensabas que ibas a tener las herramientas y no las tuviste en ese momento. Te dije que iba a llorar. Em, sí, por muchas cosas, porque yo recuerdo que bueno, mi esposo fue el que lo crió. Ujú. Pues él lo conoció a los 3 años. Y mi esposo siempre me decía, Sebastián tiene algo. Sebastián no es, o sea, eso no es normal que él haga esto, que haga lo otro, o que de pronto no quiera salir de su cuarto, o que, o sea, muchas cosas que él veía que no era normal. Y yo siempre peleaba con él por eso. Él, o La sea, negación, sí, la negación. Entonces, eso era lo que me hacía sentir culpable, claro. porque él me lo decía, él fue el primero que se dio cuenta desde muy chiquito. Es más, antes de que se lo diagnosticaran, ya Luis había leído un libro de autismo y él me decía, Sebastián es autista. Y yo le decía, no, no es, él es así, es su temperamento, porque eso era lo que yo pensaba. Y también los psicólogos o Y las los personas. psicólogos, nadie me dijo nada hasta que él, imagínate, él ya tuvo 19 años, que él está estudiando por fuera y se devuelve porque le da una depresión tenaz, tenaz. Y, y ahí es cuando él empieza una terapia con una psicóloga, con un psiquiatra y todo, y ahí es cuando se lo diagnostica. ¿Sentiste alivio? Porque si lo diagnostican y tú dices, bueno, ya sé cómo puedo abordar su condición. Sentí alivio, pero a la vez la culpa, es que la culpa es tan tenaz. Uf, la culpa. La culpa es tan tenaz y toda la vida me sentí culpable porque como él, su papá, no supo de su papá, sino hasta cuando
tuvo 16 años, porque cuando yo me casé, el papá se fue a vivir por fuera y no tuvo más contacto con él. Mm, Ya, él prácticamente pues lo abandonó. Y a mí eso me dio durísimo, porque yo veía que mi hijo sufría. claro, Entonces yo me acuerdo que él me decía, mami, es que yo no entiendo, imagínate, tenía 5 años, es que yo no entiendo cómo un papá se puede olvidar de un hijo. claro. Imagínate Sí, eso, sí. lo doloroso que es. Entonces yo decía, o sea, yo me sentía culpable, porque obviamente, o sea, uno como mamá, Siempre es la uno culpa de no quiere, uno. y uno no quiere, uno se siente culpable de todo lo que le pasa a los hijos, de Correcto. todo lo que le pasa a los hijos. eh, y yo decía, o sea, ¿qué más hago? ¿Qué hago para...? Pero eso era un vacío que él tenía ahí de su papá, y mi esposo, que ha sido su papá. Es más, tú le dices papi y es Luis. Claro. Él le dice papi desde antes de que nosotros nos casáramos. Y es su papi, su papi, su papi. Y él ha sido, gracias a Incondicional. Dios, que Dios, yo digo, es el ángel que Dios nos mandó. Que Dios nos mandó a cuidarnos y a formar la familia que tenemos ahora. Entonces yo me sentía súper culpable y me dio muy duro. Claro. Cuando supe el diagnóstico, me dio muy duro. Yo me acuerdo eh, cuando él estaba deprimido y cuando, porque no fue un diagnóstico que fue de un momento a otro, o Claro. sea, se llevó varios añitos y me dio muy duro. Yo me acuerdo que yo no podía parar de llorar. Eso es una cosa, porque no es fácil entenderlos, no es fácil la convivencia, no es fácil el poder explicarle a toda la familia por qué Sebastián no habla, por qué Sebastián no sonríe, por qué Sebastián esto, o que le mamaran gallo y a él no le gustara. O Claro. sea, explicarle a mis hermanos, a mi familia, a mis suegros, a los abuelos. O sea, Y no no tienes es de pronto fácil las entender. herramientas. Exacto, no es fácil. Si para mí y para el papá no era fácil en la casa, tú sabes, cómo sobrellevar esa situación, que no saliera del cuarto o que se encerrara en sí mismo, o sea, se ensimismara, muchas cosas. Entonces empezó la universidad, empezó 3 carreras, se cambió 3 veces de carrera, después empezó a estudiar música, que esa es otra historia. No fue fácil, no fue fácil, además de que es una persona extremadamente inteligente, es casi que superdotado. A veces cuando las personas son tan inteligentes, Se frustran más. se frustran más y es más difícil para Claro. ellos encajar todavía más. Yo digo, Sebastián a nosotros nos ve como, aunque estos ignorantes, porque es un pelado que Más allá. él está más allá. Claro. Con todo, los intereses de él es tan diferente a nosotros. O sea, los intereses de él son una cosa totalmente, sus prioridades en su vida son totalmente diferentes a las de nosotros. Entonces, entender eso Claro. es Claro. muy difícil sobrellevarlo todo, o sea, cogerlo, encaminarlo, manejar también el tema de la depresión también es muy difícil, porque es que cuando un miembro de familia está deprimido, se deprime toda la familia, Totalmente. se deprime toda la familia. Y em, todo esto que me estás contando, que es un reto gigante, un reto que es un up and down, un sub y baja, es una montaña rusa. Todo esto lo estabas haciendo mientras tú construías también Sí, tu empresa, o sea, sí, tus sueños por aparte, para dejar un legado a tu familia, sí. dejar pues algo para ellos. ¿Cómo manejabas esas dos cosas? Tengo una prioridad que son mis hijos, que es mi hijo en este momento, hablamos después de Gaby, pero estoy construyendo también esto, estoy remándolo. Difícil. ¿Cómo, A cómo lo mí la gente me manejabas? dice, pero tú cómo haces. Y yo digo, no tengo ni idea. Yo no sé, pero yo, no, y antes era peor.
Cuando ellos estaban chiquitos era peor porque yo estaba también metida en la empresa, en el laboratorio. ¿Alguna vez pensaste renunciar a la parte laboral? Sí, muchas Sí. veces. Es más, mi esposo una vez me dijo, no quiero que trabajes más, quiero que solamente te dediques a los pelados. Y yo le decía, o sea, no puedo, o sea, No va no, contigo. no va conmigo. De ahí de No pronto también te ibas podía. a deprimir tú. Sin embargo, lo hice y fue cuando dejé el laboratorio. Ok. Porque es que yo antes tenía la carga del laboratorio, que prácticamente yo manejaba toda la parte creativa, la parte de desarrollo de productos, todo el equipo comercial, me tocaba viajar bastante. Y aparte tenía mi otra empresa de moda, Claro. desde Zoom, y también me tocaba viajar bastante. Entonces, mi mayor apoyo siempre fue mi esposo. O sea, yo viajaba y él se quedaba con los niños, siempre, y él estaba pendientísimo de todo. O cuando nos tocaba viajar a los dos, yo los dejaba donde mi mamá. Increíble. De mi mamá, con la niñera, con todo. Bueno, y Sebas ya estaba más grande, pero siempre tenían sus clases. Claro. O sea, eso yo era chofer, el Yevitra, entonces iba para acá. Gracias a Dios he sido independiente y puedo manejar mi horario. Claro. Entonces lo que yo hacía era levantarme a las 4:30 de la mañana, toda la vida me levantó a esa hora, madrugar para hacer ejercicio, después llegar a mi casa corriendo con mi esposo, siempre nos repartimos el colegio, quien lo lleva, él lo lleva, yo lo recojo al mediodía y ya en la tarde ya sí me quedaba, todas las mañanas estaba en el laboratorio y en las tardes ya me dedicaba a los pelados y a todo lo que era la parte del almacén, de los almacenes, de todo, porque igual teníamos varios almacenes y nos tocaba que ir a visitarlos, que ir a mirar la ropa, que si llegaba la importación, porque antes era todo Sí, todo, importado, claro. no tenía yo todavía mi marca. Entonces, eso fue toda la niñez de ellos, toda la niñez Sebas de fue ellos. al colegio normal o Sí, tuvo normal, perfecto, en el colegio perfecto. te decían algo, te Que lo comen- querían subir de curso porque es que sabía más que los profesores. imagínate, es que es impresionante, ¿ah? Pero yo nunca dejé porque yo sentía que él emocionalmente no estaba preparado Claro. para estar con niños Sí, era una mayores. presión emocional Exacto, innecesaria. y eso sí lo tuve súper claro. Mira que yo nunca dejé, bueno, papá Dios me iluminó porque hubiera sido caótico Claro, eso. claro. No, y él tenía tiene pues sus amigos de toda la vida, todo. eh, Fue campeón de tenis, él hacía sus deportes, fue campeón de tenis, fue buenísimo jugando tenis. O sea, él hacía todas sus cosas, todos, pero a él le costaba mucho la parte En social. la parte social. Siempre, toda la vida le costó mucho la parte social. Lili, llega Gaby también. Gaby llega a los... ¿Cuántos años tiene Gaby ahora mismo? Ya se graduó. 22. Uy, Dios mío. Está estudiando ya la carrera. Ella llegó... ¿Cuántos años tenía Sebas cuando llegó Gaby? 9. Ya grande. Ya estaba grande. Cuéntame esa parte con Gaby. O sea, segundo No, y hijo, Gaby fue niña. espectacular. em, Fue una situación totalmente diferente que cuando llegó Sebas. ¿Cómo te sentías tú como Ay, Lili mi mamá? Sebas. Son, yo siempre digo que hay dos mamás, la mamá del primer hijo y la mamá del Sí, segundo sí, hijo. La total, mamá del primer hijo, en tu caso, una mamá totalmente inexperta, tratando de sacar total. adelante a ti, a los hijos, a todo el mundo, sacarte adelante a ti misma. Y la Lili de Gaby ya era un poco más madura. Entonces, cuéntanos cómo fue Bueno, cuando esa tuve a Lili. Gaby tenía 26 años. Estás chiquita todavía. Todavía estaba chiquita. Y eso, pero no quería que se llevaran tanto con Sebas. Y sin embargo se llevan 9 años. Y Sebastián nos tenía locos, que yo quiero un hermanito, un hermanito, un hermanito, un Claro. hermanito, un hermanito. Bueno, listo. Y yo me moría por tener una hija mujer. Yo le decía a Dios, yo quiero una hija mujer, por favor, que sea mujer, que sea mujer, que sea mujer. Bueno, listo. Nació Gabriela y fue una alegría impresionante. Yo digo que Gaby es como la felicidad de nuestra familia. Gaby es la que nos une a todos.
Además de que la mandó con una personalidad, que ella es una niña súper familiar, Ujú. súper amorosa, está pendiente de todo el mundo, tiene su temperamento también, tiene su carácter, pero es una niña que es especial con todo el mundo, con los primitos, todos los niñitos la aman. Los animales, ama a los animales. Es especial, está pendiente de todo, es detallista. Es una niña que le encanta estar con la familia, le encanta estar con los primitos, con los tíos. Claro. Es una niña muy, muy especial. Ella está estudiando afuera, Ella está correcto. estudiando ¿Y afuera, sí. Sebas está aquí o está Está aquí? aquí. Pero él ya vive solo, trabaja en la empresa de mi esposo, trabaja con el papá. Ya él ya vive aquí, pero ya nosotros tenemos prácticamente el nido El vacío. nido vacío, ahí es Ya, donde yo ya iba, el, estamos como con el el nido famoso vacío empty hace nest. 4 años que Gaby se fue. Hace cuatro ¿Cómo te años. sentiste con ese nido vacío? Que ese es otro, digamos que es otro duelo de mamá. Durísimo. Uy. Cuéntanos un Al poquito más. principio me ¿Sí? costó, sí. A mi Que esposo y a mí nos costó cuando dejamos a Gaby, que Gaby estudia por fuera. Uy, no, yo me acuerdo que yo lloraba en ese avión, se me salían las lágrimas. Llegaba, yo no podía ni entrar al cuarto de ella porque lloraba. Y bueno, y cuando Sebas estudió también por fuera, también que bueno, Gaby estaba chiquita, también me dio durísimo, también me dio durísimo. Pero ya aquí ya estábamos los dos solitos. Yo digo que cuando tú tienes el nido vacío, y por eso un consejo que les doy es que cuiden mucho a su pareja, sean amigos, hagan planes juntos, eh, porque ya tú te quedas, yo digo que yo estoy de luna de miel, claro, porque ya nosotros estamos los dos solitos, delicioso, en la casa, hacemos full planes en la casa, los dos junticos, que el fin de la historia siempre queda uno con la sí, pareja. queda uno, entonces delicioso también porque estamos viviendo una época rica. Vamos, visitamos a Gaby cuando ella viene, mejor dicho, eso es la felicidad. Hasta cuando Sebastián va a la casa es la felicidad porque no es que vaya mucho. Me toca obligarlo para que vaya. Ella está en Miami, ¿cierto? Ella está ¿O en Miami. Ella está en Miami. tienes algún, qué preocupaciones tienes que ella viva por fuera? O sea, y ya estamos hablando de una Lily del empty nest. El primer año de Gaby fue difícil también. Fue muy difícil porque estábamos saliendo de la pandemia. Ujú. Ella se fue con unas expectativas en la universidad, no sé qué. Y llega a una universidad que ella ya se cambió, donde no había casi gente. La gente era súper extraña. Se no Em, encajaba. Como era una universidad de puro arte, de puro no sé qué, ella se sentía rarísima. Imagínate que una de las amigas ya vivía con el novio y tenía 18 años. Entonces ella todo eso lo veía súper extraño, eh, no se adaptó bien, eh, le tocaba hacerse ella todo sola, estaba aquí acostumbrada Sí, hacer todo. a que todo se lo hacen, a que todo, eso es otro consejo, Totalmente. enseñen a las hijas a cocinar. No, Yo no total. tengo ni idea de cocinar, pero enséñenlas. No, total. Ya Pero yo no aprendí. yo creo que uno, si tienen la posibilidad o incentivar a los hijos a que salgan del Sí, nidito y que sí. hagan la vida de Que verdad, laven verdad, la ropa, sí, que hacen se vuelven su mejores casa, personas, que hagan la cama, que todo eso. que Porque solucionen. uno aquí todo se los hace. Así es. Entonces, ese primer año para ella fue un cambio porque no tenía amigas, la gente de la universidad tenía dos amigas y ya. Y eso, no sentía que eran como acorde a lo de ella, no sé qué. Entonces, cuando se cambia de universidad, ya el segundo año, ahí sí ya hizo clic con la ciudad, con todo, y ahora sí no se quiere venir. Está feliz de la vida, Y está feliz de la vida. Entonces, ese era como el mayor temor que sí, yo tenía, o sea, que se adaptara porque fue difícil para ella. No es fácil estar solo. no, Irte a otro no país, es fácil. estar solo, vivir solo, o sea, se enfermó, o sea, le pasó de todo, Sí, de sí, sí. todo. Y a pesar de Eso tener las sí, comodidades, mami igual. y papi, si tenían que coger un avión al día siguiente, gracias a Dios está 2 horas, nos íbamos corriendo
gracias a A Dios verla. que teníamos las posibilidades de ir, de estar con ella, de todo. Pero no ha sido fácil tampoco. No, no, para nada. Es que a pesar de Sí, cualquier tipo de comodidad, uno que se va a otro la país, ya la soledad soledad te mata. O te sea, mata y puedes tener totalmente. todo listo, el Sí, cuarto, cama, lo que quieras, sí, pero pero es eso distinto. es distinto. Te da un choque a la realidad impresionante, pero siento que nos hace mejor personas. O Ah, sea, no. Lo que ha autosuficientes, madurado esa niña claro, es que impresionante. no lo iba a hacer en otro lado, No, sino yéndose para otro lado. Y puede lo tener lo que ha mejor. madurado y cada vez está mejor. Claro, claro. Sí, Lili, entonces, sigues con tu empresa, sigues remando. sí. ¿Cómo vas con ese balance entre, bueno, tengo mis hijos, igual soy mamá, una está en Estados Unidos, él está aquí, pero pues, y estoy manejando esta empresa? ¿Cómo lo manejas hoy en día esas dos facetas? Yo soy una mamá que está súper pendiente de los hijos. Bueno, a Sebas no, yo no lo puedo soltar. No lo puedo soltar por su condición. Y bueno, y a Gaby tampoco. Sebas ahora mismo, él, pues me imagino que tiene sus terapias, o cómo es el Sí, manejo de él ahora mismo. sí, ¿Él cuántos años tiene ahora? 31. Ay, grande. Sí, 31. Y a él la pandemia le dio muy duro. Sí. Eso fue también otro momento doloroso, 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 porque le salieron unas cosas en la piel, del estrés, de la ansiedad, de todo, de estar encerrados. Y fue horrible, 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 horrible. Pero ya gracias a Dios está bien, está en su proceso, ha mejorado muchísimo. Ujú. Mira que ya trabaja, hace sus cosas, todo, viaja, tiene novia. La novia vive por fuera, va y la visita. O sea, ha tenido muchos avances, pero sin embargo, nosotros estamos súper pendientes, con Gaby también, estamos súper pendientes. Y bueno, ahora siento que también me queda mucho más tiempo para mi trabajo, para Claro. dedicarme a mis cosas, a mi trabajo. Ya no me gusta viajar tanto, Eso lo vi que lo comentabas que no. porque ahora es mi esposo el que no quiere separarse. No te digo, eso es mi otro hijo. Obvio. Entonces trato de hacer viajes cortos y si él puede llegar a donde yo esté, él llega y así, porque ya no nos gusta separarnos. ¿Sentiste que en algún momento de ese proceso de maternidad y de laboral, sentiste como que yo no puedo más con estas dos cosas? Muchas veces, ¿Sí? muchas veces. Muchas veces me he sentido cansada, muchas veces he sentido que quiero tirar la toalla, salir corriendo, muchísimas ¿Y veces. crees que valió la pena todos los sacrificios que has hecho? Claro, Sí. sí, sí, todos los sacrificios que he hecho. No, y cuando tú eres empresario, tienes que hacer muchos sacrificios. Y el mayor sacrificio es tu familia, Es el tiempo en es familia. el tiempo en familia, es el tiempo en familia porque me he perdido muchas cosas. Porque preciso, cuando tú estás de viaje pasa algo. No, total. Cuando tú estás de viaje es que tiene el quinceañero no sé qué cosa. Cuando, mami, yo quiero que tú estés aquí, yo me acuerdo, Gabriela, pero mami, yo quiero que tú estés aquí, que tú me arregles, que tú me vistas, que tú todo. Me acuerdo que Gabriela se ponía histérica conmigo. Es más, una época nos tocó parar, nosotros teníamos un evento que se llamaba Mejor Juntas, Ujú. y me acuerdo que yo le dije a Mabel, tengo que parar porque tengo que estar pendiente de Gabriela. Cada vez que yo me iba a Mejor Junta, algo pasaba con Gabriela. Mi esposo dijo, para Mejor Junta, cancela esa vaina para que no viajes más, porque, o sea, estaba en plena adolescencia. Y Duro. yo dije, bueno, listo, me tocó parar un tiempo, no sé qué, y después otra vez retomar o espaciar los eventos, Claro. porque ¿Qué, qué siempre te, qué te- qué te decía? ¿Qué te reprochaba, entre comillas? todo, a mí, yo me acuerdo cuando ella estaba chiquita, las profesoras me decían, Lili, ¿estás de viaje? Yo le dije, sí. ¿Por qué? No, porque aquí nos damos cuenta enseguida. Gaby llega arrastrando los pies, se nos sientan las piernas, está triste. Imagínate, a mí eso me partió el corazón. Me partía el corazón. Claro. Y yo te estoy hablando que estaba 5 años, 6 años, porque ella
full sentimental. Claro, entonces ella buscaba como un refugio en las profesoras. Exacto, y yo, imagínate, o sea, para mí era horrible, para mí era horrible, entonces ya trataba de que los viajes fueran de 4 días y así, de irme el menor tiempo posible. ¿Y qué Y le así me iba explicabas a organizando. Gabriela? Bueno, yo sé que una conversación de una niña de 6 años a una niña de 15, 16 es distinto, pero ¿cómo eran esas No, conversaciones que tenías con Gaby que quizás pueden ayudar a muchas mamás que trabajan y que quizás que mamás que no tienen ni siquiera el tiempo para manejarlo, sino que tienen un horario que ay cómo no, se lo pueden horrible. abordar? Es duro, es dura. Esas mamás que no. Yo, por ejemplo, yo trataba de llevarla a ella a todos los cumpleaños, eh, a todo lo que podía, yo iba con ella. Siempre estaba ahí, a todo lo que podía. Para que cuando estuviera ausente, ya me entiendes, ella no lo sintiera tanto, pero sin embargo lo sentía y me lo reprochaba. ¿Y qué le explicabas tú? Yo le explicaba, mamá, mira, que tengo que viajar, que el trabajo, todo. O sea, yo le explicaba las cosas. Nosotros a nuestros hijos siempre le hemos hablado a calzón quitado. Ujú. Las cosas, porque yo recuerdo que en mi época, yo no tenía ni idea de nada de la vida. O sea, de las cosas de verdad, de todo, de las relaciones, de las drogas. A mí mis papás jamás me hablaron de Total, eso. este era un tabú total. Era un tabú. Y yo creo que por eso fue que quedé embarazada tan chiquita. Entonces yo a mis hijos desde chiquitos les hablamos de todo, todo claro, con las drogas, con las relaciones sexuales, con los novios, con absolutamente todo. Entonces yo le decía las cosas como era. Mami Claro. tiene que viajar, tiene que trabajar, estamos saliendo adelante para poder pagarles a ustedes el colegio, para poder darnos los gustos, para podernos ir de viaje en familia, para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, papá y mamá tienen que trabajar. Sí. Y así lo entendieron ellos. Sí, y ahora hay más presión, o sea, Ahora hay porque más digamos que presión. antes la cosa era más, entre comillas, fácil porque no había las redes sociales, no había tanta presión, pero Sí. ahora las Ay, mamás las redes trabajan, sociales, eso fue otro cuento, sí, porque a Gaby le hacían bullying en el colegio. porque tenías tú, porque tú Sí, manejas imagínate las que yo redes. empecé, cuando yo empecé, que era Facebook, Ujú. yo empecé en Facebook, yo tenía un blog de moda y, y después tenía mi canal de YouTube, que todavía lo tengo, pero no lo manejo hace rato. Y a Gaby le hacían bullying, ¿En verdad? sí, le hacían bullying en el colegio. Porque tú estabas en el Exacto, medio digital. sí, porque en ese momento no era muy, Sí, no era muy, común. no era muy común. Ni yo misma sabía ni para dónde iba eso. O sea, yo empecé a crear mi marca personal muy orgánicamente, porque yo no sabía, yo lo que empecé fue a escuchar a mis clientas y yo dije, me voy a ir por ahí. Les gusta lo que me pongo, lo que yo pongo es lo que se vende, o cuando me toman una foto a mí, eso se agota enseguida. Yo dije, voy a empezar a mezclar la modelo, a Liliana, no sé qué, voy a hacer un blog de moda, cómo combinar las cosas, no sé qué, cuando eso era Zoom. Claro. Yo todavía no tenía mi marca. Y yo di, y paralelamente fui también haciendo mi marca personal de belleza, Mm, porque yo le desarrollaba marcas a mucha gente de belleza, actrices, cadenas de supermercados, bueno, en fin, ventas por y catálogo, Gaby en la le empresa. hacían bullying por A eso. Gaby le hacían bullying por eso. ¿Y tú qué le dijiste? No, eso era también con psicólogo, mija, con psicóloga enfrente, No, Dios mío. porque teníamos que manejar porque eso le afectaba. Le afectaba. Le ¿En afectaba. qué, en qué, Es en qué más, aspecto le una afectaba? época también me tocó bajar las publicaciones, bajar las cosas. Porque claro, a ella no le gustaba que le dijeran nada de su mamá, ni que criticaran a su mamá, y se sentía expuesta. Y tú, siendo una niña, tú quieres que todo el mundo agrade. La molestaban no sus amigos, sino los de cursos más arriba. Y también yo digo que las mamás ahí influían Claro. y de todo. Y muchas de las que me criticaron, ahora yo las veo haciendo lo mismo que yo.
sino que tú eres la veterana, tú eres la OG, como dicen, the Y hay original. algunas que me dicen, yo no sé por qué yo no hice lo mismo que tú hace rato. Y es impresionante cómo uno tiene que manejar a los hijos de todos los Sí. aspectos de la vida. O sea, ahora mismo es más Sí, complicado por porque las redes. muchas veces, yo no sé si te ha pasado a ti, que muchas veces las personas más cercanas son las que más te critican, Totalmente. las que menos creen en ti, o Que sea, no te como si apoyen. estás loca. En cambio, el que no te conoce, el que no tiene ni idea, ese es el que más te apoya, Así es. ese es el que más te apoya. Sí, Porque se sienten identificados contigo, se sienten, o sea, así esto es. es, yo quiero hacer esto, eres inspiración, las motivas, y eso es lo más divino de las redes sociales, es eso, que Totalmente. tú puedas inspirar, que tú puedas servir como motivación a todas esas personas. Totalmente. Sino que ay, yo siento que ahora criar un hijo es mucho más complejo que Sí, antes. O sea, mucho con más esta presión de complejo. redes sociales o la presión de Impresionante, tantos aspectos, o sea, redes sociales, que eso ya te abre a más posibilidades de la autoestima, del bullying. todo. Es complejo. Por ejemplo, a mis hijos, a ninguno, bueno, Sebastián no tiene ni redes sociales, y Gabriela, a ella no le gusta. O sea, y eso que ella trabaja en eso, Claro. porque ahora mismo está trabajando como personal shopper, pero ella trata de ella, como ella, no mostrarse mucho. Sí, exacto. No le Trabaja sus gusta, redes de la empresa o lo que está trabajando. exacto, no le gusta mostrarse mucho, porque Claro. no le gusta. Y mi esposo sí, cero, Y a ti te cero. encanta. A mí no es que me encante, sino que es parte de mi trabajo. Entonces, lo que yo les digo, esto es parte de mi trabajo Claro. y ellos lo han entendido así. Sí, claro. Y ellos lo han entendido así. No, mi esposo, él es el que cuando estamos de viaje, él es el que me toma fotos, el que me hace los videos, todo. Pero a él no le gusta que yo lo muestre a A él. él. Claro. Y eso hay que Ya, respetarlo. eso hay que respetarlo, Y a exacto. Sebas tampoco le gusta. Ese es peor, ese no le gusta ni que le tomen fotos. Claro, claro. Y hay que respetarlo. Totalmente. Y Lili, ¿cómo te sientes hoy? O sea, de toda esa trayectoria, ¿cómo te sientes hoy? Mira, yo miro atrás y yo a veces digo, yo he hecho tantas cosas y eso que a veces se me olvidan. Porque yo tengo anécdotas, miles. Eh, Me siento feliz, ¿Sí? me siento feliz. He tenido momentos duros, muy duros, pero yo pienso que ha valido la pena. Yo pienso que ha valido la pena. Y los momentos duros siempre van a estar ahí. Sí. Eso va y viene, va y viene. Pero pienso que he sido una persona muy bendecida. Soy una persona agradecida sobre todo con Dios, porque nunca me ha soltado de su mano. Nunca, jamás. Siempre me ha puesto las cosas en el camino, siempre me ha guiado, eh, y siempre me ha sacado adelante. Qué bien. Y hoy en día soy una persona ¿Sí? muy feliz, Eso es sí. lo más importante. Eso es lo más importante. Vamos a pasar a la última sección, que es la sección de preguntas que tengo para ti, pero antes quería recomendarles la droguería Previfarma que está en la ciudad de Barranquilla, en Quantum Towers. Ahí puedes encontrar todos los productos farmacéuticos para ti, para tu familia. Pero lo más interesante de esta droguería es que está enfocado en el bienestar. Y es una droguería totalmente especializada. Puedes encontrar toda su información en sus redes sociales Previfarma o en su página web previfarma.co, donde puedes hacer también tus compras online. Entonces, se los recomiendo para que le echen un vistazo. Entonces, aquí ya vengo con las preguntas. Tengo tantas. Hazlas todas las que quieras. ¿Qué te ha enseñado la maternidad sobre ti misma que no sabías antes de ser mamá? Esa resiliencia, esa capacidad de levantarme con más fuerza a pesar de las caídas, porque mis hijos son mi principal motivación. Sí. Yo siento que por ellos puedo hacer lo que sea, puedo hacer lo que sea. ¿Qué mensaje le darías a esa mamá que está balanceando su vida laboral y de mamá al mismo tiempo? Que su prioridad siempre sea su hogar, siempre, por encima del trabajo. Y si de pronto no tienes tu empresa propia o trabajas en una empresa, esa empresa no entiende
que tu prioridad son tus hijos, entonces esa empresa no te merece. Porque es que eso dice mucho de tu persona, de los valores que tú tienes. Tu prioridad siempre, siempre es tu familia. Y yo siento que cada vez hay más empresas empáticas y cada Sí, vez hay más empresas que entienden que hay una vida y sí, que hay hay una mamás vida. detrás de muchas que están ahí sentadas de pronto en un puesto trabajando, que hay una mamá que está, también necesita estar con sus hijos. Así es. Listo. ¿Cómo logras conectar contigo misma cuando la exigencia diaria te sobrepasa? ¿Cómo logro conectar? Bueno, yo me hago como un, un, ¿cómo se dice? Como una automotivación. Así, te hablas a Sí, ti misma. yo me hablo a mí misma. O sea, yo puedo, porque muchas veces quiero tirar la toalla. Uy. Y ahora que estoy pasando por un proceso de menopausia, es duro, duro, porque ya no tienes las mismas fuerzas que antes. Claro, Ya todo es totalmente diferente, claro, totalmente. totalmente. ¿Qué le dirías a esa Liliana joven que empezaba a soñar mientras también aprendía a ser mamá? Si te puedes echar para atrás en ese momento y vas a ver a esa Lili chiquitica de 17 años, empezaba a soñar, pero también ser mamá, ¿qué le dirías? Uy, la abrazaría, le diría que tranquila, que todo va a pasar y que vienen muchas, muchas bendiciones para ella. ¿Le dejarías un consejo? Que no deje de luchar, que no deje de luchar. ¿Qué crees que tus hijos ven en ti cuando te ven trabajando por tus sueños? Eh, yo creo que mis hijos me admiran mucho, ¿Sí? sí. Yo creo que mis hijos me admiran y confían mucho en mí. Siento que yo soy su apoyo incondicional. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, cometan el error que cometan. Yo siempre he estado ahí para ellos. Y eso es lo más importante, el Sí. apoyo. Que ellos siempre sientan que a pesar de Ellos saben todo, que ellos no están solos, que ellos nos tienen a nosotros. así es. Y la última pregunta, ¿cómo ves tu futuro personal y profesional? Bueno, personal, ay, me veo con nietos. Yo me muero por tener nietos. Ya, esa es otra etapa, Ya esa wow. es otra etapa, sueño. Pero me veo contenta con mi esposo, disfrutando mi vida, viajando, conociendo, o haciendo planes sencillos. Nosotros somos muy, muy sencillos con nuestros planes, o sea, estar juntos, ir a la playa, hacer lo que nos gusta. Y profesionalmente, eh, quiero seguir expandiendo mi marca, sobre todo internacionalmente, Ujú. y para poder dejarle eso a mis hijos, sobre todo a Gaby, que está metida por el ámbito de la moda. Y yo le digo, este es tu legado, Ese es tu Gabriela, legado. ese es tu legado. Y el mejor, para Ese es mejor, mi sueño, ahora no sé cuál es el de ella. exactamente, y delegárselo a la persona correcta. Exactamente. Sí. Lili, gracias, gracias por este espacio. Ay, Espero que te Mari, haya a ti gustado. me encantó. Ay, qué bien, me alegra. Si quieres decir algo a las cámaras, de pronto algún consejo para las mamás, adelante, ahí están las cámaras, o también tu marca, lo que quieras decir. Bueno, yo les digo que yo sé que no es fácil ser mamá, yo creo que es lo más difícil y doloroso de la vida, pero también es lo que es un amor incomparable, o sea, es un amor incondicional, es un amor que nos mueve, que nos motiva, que nos ayuda a salir adelante, a luchar por nuestros hijos y que no nos demos tan duro, no se den tan duro, no se dejen consumir por la culpa, porque todas estamos haciendo lo mejor posible por nuestros hijos, lo mejor. Totalmente.
Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Bye.